Bienvenidos al programa UDE@ ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el capítulo 3 los elementos generales de un triángulo y la congruencia de triángulos y las relaciones entre los elementos del triángulo, las desigualdades. Vamos a empezar hoy el capítulo 4. Este capítulo 4 es una aplicación de las rectas paralelas y perpendiculares a los cuadriláteros. Este capítulo 4 está formado por los módulos 14, que se llama paralelismo y perpendicularidad, módulo 15, ángulos especiales en las figuras geométricas, módulo 16, propiedades de los cuadriláteros, y módulo 17, rectas y puntos notables en los triángulos. Con el módulo 14, de paralelismo y perpendicularidad, se va a dar respuesta a las preguntas básicas planteadas en el módulo, que es una recta perpendicular levantada por un punto de una recta dada, cómo se construye esa recta perpendicular, es decir, cómo se traza, que es una recta perpendicular bajada desde un punto exterior a la recta, cómo se construye esa recta perpendicular, qué son rectas oblicuas, qué son rectas inclinadas, qué relación hay entre paralelas y perpendiculares, en qué consiste el postulado de las paralelas o el quinto postulado de Euclides, y cómo se traza una recta paralela a una recta dada. El trazar las rectas perpendiculares o trazar paralelas aparecen en el capítulo 8 sobre construcciones elementales. De todos modos, miraremos un esbozo general sobre eso. Para empezar entonces, lo de rectas perpendiculares, recordemos que en el capítulo 2 definíamos que dos rectas eran perpendiculares si se cortaban formando ángulos rectos, y decíamos de una recta L1 y una recta L2 eran perpendiculares y escribíamos L1 era perpendicular a L2. De todos modos observamos que ellas se cortan en un punto P, y si pasan por dos puntos, podríamos decir también que el rayo PA era perpendicular al rayo PB y que el segmento PA era perpendicular al segmento PB. Vamos a ver entonces ahora algunas propiedades que tienen las rectas perpendiculares. Eso lo vamos a ver a través de unos teoremas. El primer teorema, como aparece en la pantalla, habla de que en un plano dado, por un punto cualquiera de una recta dada, puede pasar una y solo una recta perpendicular a la recta dada. Como vemos en el mismo enunciado del teorema, eso es una equivalencia, o sea que hay una doble implicación, según vimos en la lógica. Cuando se dice pasar una, hay una primera parte que es la existencia, y cuando se habla de y solo una recta, entonces estamos hablando de la unicidad. Tenemos lo siguiente. De acuerdo con el teorema, entonces, si tenemos una recta cualquiera, vamos a hacer la figura, tenemos una recta cualquiera, es una recta M. Sobre esa recta vamos a tomar un punto P que pertenece a esa recta. Entonces, por esta recta vamos a trazar una perpendicular. La primera parte habla de la existencia, que esa recta existe. Lo tenemos, entonces, como hipótesis, un punto P que pertenece a una recta M, vamos a demostrar que podemos construir esa recta. Entonces, sea R un punto que pertenece a esa recta M, o sea, R pertenece a la recta M. En este semiplano, nosotros podemos ubicar un punto cualquiera S de tal manera que la medida
del ángulo SPR sea igual a 90, es decir, que el ángulo SPR es recto. ¿Esto por qué lo podemos hacer? Recuerden el postulado de la construcción de ángulos. Entonces tendríamos aquí que estamos construyendo aquí un ángulo recto. Si este ángulo es recto, entonces sus lados son perpendiculares y decimos que la recta SP entonces es perpendicular a la recta M. O sea, esa recta perpendicular existe. Ahora, para demostrar entonces la parte B, que es la que corresponde a la unicidad, que es única, tenemos aquí la recta SP, tenemos la recta M perpendicular. Entonces, para la unicidad, siempre que vamos a demostrar una unicidad, nos basamos en suponer de que no es única, es decir, que hay otra recta. Entonces vamos a suponer que existe otra recta, una recta T, que sí es perpendicular. Entonces podemos observar, de acuerdo con el postulado de la construcción de ángulos, que aquí se están presentando dos ángulos rectos, TPM y SPM. Entonces esto es una contradicción con ese postulado de la construcción de ángulos, porque en el postulado de la construcción de ángulos, si recuerdan, hay aquí un punto tal que la medida de este ángulo es única, que no puede existir otro ángulo por aquí que también mida, por ejemplo, n si este es n, que no es posible que se presente esto. Entonces, aquí se está contradiciendo ese postulado de la construcción de ángulos, entonces, por eso, esa recta T y esa recta SP tienen que coincidir, o sea, es única. Hay otro teorema que tiene que ver con perpendiculares y es lo siguiente. Dice en la pantalla que por un punto dado que no esté en una recta, o sea, en un punto exterior a la recta, pasa una y solo una recta perpendicular. Es lo siguiente, gráficamente tendríamos esto, que si esta es una recta L y nosotros tenemos un punto P por acá, lo que nos está diciendo es que por aquí podemos trazar una y solo una, o sea, hay existencia y hay unicidad. Que por aquí pasa una recta perpendicular y que esa recta es única. Tenemos entonces lo siguiente, vamos a llamar a esta recta L, tenemos una hipótesis donde tenemos un punto P que no pertenece a la recta L. Tesis, la tesis va a ser la existencia. Existe entonces una recta que pasa por P y va a ser perpendicular a L. Consideremos un punto A, sea A un punto que pertenece a esa recta L. Y vamos a considerar por aquí un punto B que también pertenece a esa recta L. B pertenece a L. Por el postulado de la construcción de ángulos, nosotros podemos trazar ABP, entonces se me va a formar un ángulo N en el semiplano que contiene AP. Aquí podemos también, por el postulado de la construcción de ángulos, podemos formar un ángulo que sea congruente con el ángulo N.
Tenemos entonces la figura, una recta L. En esa recta L vamos a tomar un punto A y un punto B que pertenecen a esa recta L, o sea, tenemos A y B que pertenecen a L. Tenemos el punto P exterior a esa recta que lo da la hipótesis, la recta M, el punto P no está en la recta L o M. Entonces, vamos a unir a B con P y se nos va a formar un ángulo aquí, llamémoslo N. Tenemos entonces lo siguiente, por el postulado de la construcción de ángulos, en este semiplano que no contiene a P, nosotros podemos construir un ángulo congruente con N. Vamos a llamar ese lado el ángulo ABS. Entonces tenemos que el ángulo ABS va a ser congruente con el ángulo ABP. Ahora, sobre el lado, basados en el postulado de la situación de puntos, sobre el lado BS vamos a considerar un punto, llamémoslo K, tal que este segmento va a ser congruente, o sea, BK va a ser congruente con BP. Vamos a unir a P con K, que va a cortar a la recta MOL en el punto C. Tenemos entonces que este triángulo va a ser congruente con el triángulo del lado de abajo, o sea, el triángulo BPC va a ser congruente con el triángulo BPC, va a ser congruente con el triángulo BKC. ¿Cuál va a ser el criterio de congruencia? Entonces va a ser lado, ángulo, lado. El lado ya sabemos BP, que tiene una medida igual a la de BK. Tenemos el ángulo en N, PBC, congruente con el ángulo KBC. Y tenemos BC como lado común. Si estos dos triángulos son congruentes, entonces el ángulo C1 es congruente con el ángulo C2. El ángulo C1 va a ser congruente con el ángulo C2. Como estos puntos son colineales, entonces forman un par lineal. Y si los ángulos de un par lineal son congruentes, recordemos la definición de ángulo recto, entonces estos ángulos son rectos, o sea que estos ángulos, además de ser congruentes, son rectos. Y tenemos entonces que PK va a ser perpendicular a BC. Por consiguiente, existe la recta perpendicular a L bajada desde P. Esta recta se conoce como la perpendicular bajada. Muchas veces se representa como la perpendicular bajada de esta manera. Que esta recta sea única, ya viene la parte B, lo encuentran demostrado en el módulo. Vamos más bien a ver otro teorema que tiene que relacionarse con las rectas perpendiculares. Es algo muy importante y es lo siguiente. Dice que la menor distancia de un punto P a una recta L es la longitud o la medida del segmento perpendicular bajado desde P a la recta. Esto es fácil de verificar porque nosotros vemos que este ángulo es recto, o sea que mide 90. Si este ángulo es alfa, sabemos que 90 es mayor que alfa porque la medida de un ángulo exterior es mayor que la medida de cualquier ángulo interior no adyacente. Y si recordamos la relación entre los lados, sabemos que el que se opone al ángulo recto, que sería, digamos, PK, va a ser mayor que PH. O sea que PH es menor que PK.
O sea, la menor distancia de un punto a una recta es la perpendicular bajada del punto a la recta. Eso con respecto a la perpendicular bajada. Recordemos ahora entonces lo de rectas paralelas. Cuando dos rectas son paralelas, recordemos que decíamos que dos rectas eran paralelas si no tenían ningún punto común, o también si las dos rectas coincidían en todos sus puntos, L1 y L2. En este caso decíamos que las dos rectas son paralelas. Recuerden que el paralelismo es una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia significa que cumple las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces hay una relación entre rectas perpendiculares y rectas paralelas. Esas relaciones los tenemos. Dos rectas coplanares son paralelas y son perpendiculares a una misma recta. Si dos rectas son perpendiculares a una tercera recta, entonces son paralelas. Es la propiedad no transitiva de las rectas perpendiculares. Es lo siguiente, gráficamente tendríamos esto. Si tenemos aquí una recta L1 que es perpendicular con una recta L2, y esta recta L2 a su vez es perpendicular con una recta L3, entonces estas dos rectas son paralelas. Esto aparece demostrado en el módulo de una forma sencilla. Vamos a pasar más bien a quinto postulado de Euclides o el postulado de las paralelas. Dice lo siguiente, ese postulado: por un punto exterior a una recta pasa una y solo una recta paralela a la recta dada. No está diciendo eso lo siguiente, que si nosotros tenemos una recta L y un punto P exterior a ella, entonces lo que nos está diciendo es que por ese punto está pasando una y solo una recta que es paralela a la recta L. Vemos que hay una existencia y una unicidad. La existencia la podemos justificar a través de los teoremas que se han visto sobre rectas perpendiculares de la siguiente manera. Decíamos que por un punto de una recta podíamos levantar, aquí tenemos el punto P, desde este punto P podemos bajar una y solo una recta perpendicular a la recta L. O sea, tenemos M perpendicular a la recta L. Y por este punto P de esta recta M, nosotros podemos levantar una perpendicular, llamémosla T, a la recta M. O sea, tenemos T perpendicular a la recta M. De acá, entonces, nosotros podemos concluir, por las propiedades no transitivas, que la recta T es paralela con la recta L. Esta sería la existencia, la forma de justificar la existencia de esta recta paralela. Ya la unicidad de esa recta, la unicidad viene a constituir lo que es en realidad el quinto postulado. Ese quinto postulado tenemos el postulado de las paralelas, también conocido como el postulado de Playfair, que lo enunció como se conoce en realidad hoy en día, que por un punto exterior a una recta L pasa una y solo una recta paralela, a diferencia de como lo había enunciado Euclides, pero que son equivalentes. Euclides había dicho que si dos rectas son cortadas por una transversal, de tal manera que la suma de los ángulos interiores, o sea, colaterales, a las rectas y de un mismo lado de la transversal es menor que 180, entonces las rectas se cortan al mismo lado de la transversal. O sea que si estos ángulos que habían aquí eran menores
que es 180, entonces las rectas se iban a cortar en algún punto. Si eran 180, entonces ya las rectas no se cortaban en ningún punto. Para mirar cómo se trazan las rectas perpendiculares, en el capítulo 8 aparece la construcción de la mediatriz. Si nosotros vamos a construir la mediatriz de un segmento, entonces simplemente haciendo centro en los extremos del segmento se trazan arcos de circunferencia de radio igual, y donde se corten esos arcos de circunferencia los unimos y podemos demostrar no solo que es perpendicular, sino que también cae en el punto medio. Esta es la base para trazar todas estas perpendiculares, bien sea levantada por un punto o bajada desde un punto, o para trazarla por el extremo de un segmento. Simplemente se construye la mediatriz en la recta. Nosotros tenemos que, si vamos a bajar esta perpendicular, entonces tomamos aquí un arco de circunferencia mayor que la mitad y luego entonces a este segmento le trazamos la mediatriz y se demuestra de que en realidad esa mediatriz pasa por ese punto. Si vamos a levantar la perpendicular por un punto, entonces también tomamos con el compás, trazamos la mediatriz de este segmento y esa mediatriz va a pasar por ese punto. Eso lo refuerzan entonces en el capítulo 8. Con esto hemos entonces mirado algunas relaciones que hay entre las perpendiculares y las paralelas, dando así por terminado el capítulo, el módulo 14 correspondiente al capítulo 4. Veremos en nuestra próxima sección el módulo 15, que tiene que ver entonces ya con los ángulos que se forman entre rectas y los ángulos en algunas figuras, especialmente en el triángulo.